Recursos de cohesión. Recordemos que la cohesión es un conjunto de relaciones que se da entre palabras y oraciones en un texto. Respecto a los recursos de cohesión, tenemos los recursos de cohesión léxica y recursos de cohesión gramatical. Respecto a los recursos de cohesión léxica, tenemos que se enfocan en la repetición de palabras, sinonimia, antonimia, hiponimia y hiperonimia. Respecto a los recursos de cohesión gramatical, entonces se enfoca en los conectores, elipsis y referencias. Para entender un poco más, entonces tenemos que los recursos de cohesión léxica establecen relación de significado. Entonces vamos con la repetición de palabras. Entonces, respecto a la repetición de palabras, cuando en un texto aparece repetidamente un vocablo o una expresión. Entonces, esto se utiliza para fijar un concepto. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo el lenguaje escrito. Entonces, mi mamá me ama, mi mamá me mima, la repetición de la M. Para fijar el concepto, o sea, el conocimiento. Tenemos para reforzar una idea. Entonces, cuando se hace repeticiones de palabras para reforzar una idea. Pero por 100 años el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es aún tristemente lacerado por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro. Entonces, para reforzar una idea. Tenemos la repetición de palabras cuando no tienen sinónimos las palabras. Entonces, por ejemplo, paréntesis en este caso se repite porque no hay un sinónimo de la palabra paréntesis, para no repetir la palabra. Tenemos la repetición de palabra para lograr un efecto estético. Entonces, acá nos ponen el ejemplo. Entonces, ¿qué es poesía? Dice, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Poesía eres tú. Entonces, cuando se repite constantemente una palabra para dar ese carácter estético de la escritura. Tenemos la sinonimia, el uso de palabras de significado semejante para evitar las repeticiones de palabra. Entonces, sinónimos apropiadamente dichos. Tenemos entonces hermosura, preciosura, lindura, bonita. Esos son los tipos de sinónimos de la palabra hermosa, por ejemplo. Tenemos cuando se disfraza de alguna manera la intención comunicativa con otras palabras. Por ejemplo, que sí, no es una subida de impuestos, sino un incremento temporal solidario. Básicamente es lo mismo, solo que intentan disfrazar el mensaje. Vamos entonces con la antonimia, que es el uso de palabras de significado opuesto. Entonces vamos a ver un poquito más de cerquita. Tu pequeña grandeza, tu auténtica falsedad, tu fría calidez, tu amarga dulzura, tu luminosa oscuridad. Entonces se contradicen los conceptos. Eso también es como de carácter estético. Y tenemos la hiperonimia y la eponimia, que consiste en la relación de inclusión que establecen entre palabras. ¿Listo? Entonces tenemos el ejemplo que la hiperonimia es entonces los días de la semana y lo hipónimo o la hiponimia es lunes, martes, miércoles y jueves. Otro ejemplo podría ser el hiperonimio sería color. El hiponimo sería azul rojo. Otro ejemplo podría ser hiperonimio sería mamífero y el hipónimo sería delfín, gato y caballo.